Karina, ¿cuántos están anotados en el chat para hablar? Están saludando hasta ahora, pero a medida que se van anotando los voy registrando y vamos pasando la palabra. Igual si me permitís quería hacer una intervención. Bien, autorícese a usted misma. Me autorizo para hablar. Bueno, buenas noches a todas, a todos. En relación a esto que vos decías, Roberto, Dussel en unas conferencias hace un análisis muy interesante en torno a cuándo pensar la centralidad de Europa. Entonces él explica esto, ¿no? Cómo la India y China en realidad, para esto que nos pasa a los pueblos de nuestra América, ¿no? Que es tal la colonialidad y la colonización pedagógica que tenemos en nuestras propias estructuras que pensamos nuestra propia historia desde una mirada ajena, ¿no? Con lentes ajenos. Entonces ahí también cuando Guerrero Arias nos aporta esta idea de pensar y repensar estas epistemologías, central. En mi caso, como docente de historia, nos pasa en los trabajos que hacemos en los institutos también de formación docente, en la universidad y con nuestras y nuestros estudiantes del secundario, cómo seguimos reproduciendo una matriz eurocéntrica, ¿no? Conocemos a pie juntilla la historia de los sucesos europeos, pero no sabemos qué pasa con una patria hermana, no sabemos qué pasa con el Paraguay, en mi caso es de Argentina, ¿no? Buenos Aires. No sabés qué pasa con el otro territorio, y esa colonización del poder, ¿no? Del saber, es tan fuerte, digamos que ni siquiera pensamos la matriz desde la que producimos las disciplinas científicas. Entonces ya desde cómo vemos la cartografía, la famosa periodización universal de la historia también, que no es nada universal, sino que es eurocéntrica y que si pensamos en nuestras propias patrias, ni se adaptan a nuestra historia. Nuestros procesos, mientras en Europa se da esta llamada Edad Media, acá vivíamos una revolución neolítica con otra estructura, con otras lógicas, pero bueno, ahí aparece fuertemente la idea de la colonialidad. Bueno, silencio y seguimos escuchando. Tal cual, tal cual lo dice Karina. A los que van ingresando ahora, estamos en un número de 40 personas. Por favor, pidan la palabra, intervengan, participen, este colectivo, y vamos yendo por lo que nos lleva. Hola, Ali, sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Aquí desde México. ¿Cómo Armando, están todos? usted no pidió el chat. No, está bien. Digo, Sí, lo que pasa es que estoy en el celular y no tengo computadora, entonces desde mi celular estoy manejando todo. los que tengan Entonces algún... puedo tomar. Perdón, Mire, Armando. yo quiero hacer. Sí, bueno, voy a comentar algo. El autor es muy interesante porque nos marca la diferencia entre colonialismo y colonialidad. Y voy a poner un ejemplo hoy de colonialidad con respecto a la Cumbre de las Américas, porque hoy simplemente lo que está diciendo el autor acerca del eurocentrismo gringo y todo esto se manifiesta claramente cuando hay una no invitación a unos pueblos hermanos latinoamericanos por cuestiones de políticas, por cuestiones de ideología. Luego entonces sigue siendo manifiesta la cuestión esta de la colonialidad de parte del poder económico y político de la Unión Americana y de Europa. Ese sería un comentario al respecto, ¿no? Juan, pide la palabra. Vamos, bueno. Perdón, no escuché. ¿Quién tiene la palabra? Juan Maya. Ah, perfecto. Soy yo. No había escuchado. Disculpa. Bueno, primero un agradecimiento sobre todo a Walter Barbosa, que está ahí presente, que fue el que me hizo partícipe de este encuentro. Y bueno, agradezco la posibilidad de poder estar. Escuchaba ahí a Karina, profesora de historia, de su comentario respecto a este tema de la mirada eurocéntrica que tiene
toda nuestra pedagogía, toda la historia. Yo soy profesor de filosofía y estudié en un profesorado vinculado con la Iglesia, gente de Don Bosco, los salesianos, y tengo acá en mi poder un libro, no sé si alcanzan a verlo, Sí. Filosofía de la Argentina, dice, de un sacerdote, que seguramente algunos lo deben conocer, que falleció hace poco, creo, si no tengo mal entendido, que se llamó Francisco Leocata. Un hombre muy interesante de la filosofía, muy querido además por el mundo de la filosofía. Sin embargo, este libro de él comienza su filosofía en la Argentina, comienza con la colonia. Ni más ni menos, ¿no? No podía ser de otra manera, porque él era un hombre de la Iglesia, ¿no? Claramente. Por lo tanto, digamos, remontarse a una época anterior a la colonia le resultaba, digamos, probablemente metodológicamente imposible, ¿no? Y cuando voy a enseñar filosofía me pasa un poco lo que decía ahí Karina, ¿no? Nosotros aprendemos con unos esquemas, a todos nos ha pasado, filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna. Lo mismo le habrá pasado a Karina con historia, ¿no? Historia antigua, historia medieval, historia moderna. ¿Historia antigua de qué? ¿Historia media de qué? ¿Historia moderna de qué? ¿No? Y entonces cuando uno empieza a trabajar un poco esto internamente y inclusive con los propios alumnos, yo cuando comienzo mis cursos de historias, mi primera clase de filosofía, es preguntar ¿qué saben de filosofía mis estudiantes? Doy clases a nivel secundario y también en escuelas de adultos. Cuando hago esa pregunta, la respuesta es, y bueno, Grecia, ¿no? Qué sé yo, Aristóteles, Sócrates, ¿no? A nadie se le recurre decir Amautas, por ejemplo. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo realmente desde la raíz para cambiar eso, ¿no? Como bien señalaba también Karina, Dussel también señala esto en muchas de sus conferencias. Inclusive Dussel avanza un poquito más allá, ¿no? Él dice que todo el renacimiento europeo es generado por la propia China, ¿no? Algo realmente asombroso. Yo tengo un trabajo hecho al respecto y oportunamente escrito. Si me lo permite, se los voy a hacer llegar con mucho gusto. Juan, una cosita, Juan, disculpa que te interrumpa. Vamos a tratar de ser un poquito más corto. Estaba por cerrar, Roberto, estaba por cerrar. Bien. Nada más para decir esto y para decir de que realmente este espacio tiene que ser un espacio de construcción de un nuevo modo de pensar, ¿no? Así que bueno, estoy doblemente agradecido a que me hayan invitado a participar. Bárbaro, Juan. Gracias. Bien. Bueno, ahí Juan tocó varios temas, ¿no? Primero empezó por la cuestión religiosa, ¿no? La filosofía y la religión, que tiene mucho que ver, y esto lo hemos visto. Lo vimos ya cuando trabajamos el texto de Gilles Deleuze sobre Nietzsche, ¿no? Donde plantea que, bueno, Dios ha muerto, pero el veneno continúa. Y después se plantea, ¿no? Que llevamos, y vimos la reunión pasada casualmente, que llevamos el sacerdote adentro, ¿no? Para que vayamos articulando un poco y viendo, y me parece que esto que dijo Juan cerró esto, ¿no? De deconstruir y construir, ¿no? Un pensamiento ligado a la vida, ¿no? Me parece que ese es un poco el hilo, un pensamiento crítico y una filosofía
que piense en una política o una micropolítica, yo lo veo como micropolítica, que toque no solamente lo macro, estructural, obviamente, pero sí que le dé lugar a lo micro, a los flujos, a lo subjetivo, a la dignidad subjetiva que lo trata acá, ¿no? Donde se pueden pensar también los afectos, por ejemplo, ¿no? Así que bien. ¿Quién sigue, Karina? Preguntaba, por ahora no se anotó nadie y estamos esperando. Jan dice si esto que decía antes Juan tenía que ver con la ruta de la seda. Sí, tiene que ver con el comercio. Lo que dice Dussel es que la potencia para lo que en el momento en el que uno entiende a Europa en la Edad Media, él se pregunta, ¿media entre qué? ¿No? ¿Entre qué y qué? En realidad estaba taponada, ¿no? Por todos los procesos históricos que conocemos, y sí tenía que ver con eso. Y después Guillermo comenta esto de que, bueno, las matanzas que se van a dar durante la colonización, y hay una perspectiva de la Iglesia más crítica y otra que sí, por supuesto, no hace esta filosofía de la liberación o esta teología de la liberación. ¿Alguien más se quiere ir anotando? Participen, chicos. Lo corté a Juan un poco para que participemos todos. La cosa es hacerla más dinámica. Suelten un poco los temores y podamos participar. Yo, siguiendo esto, ¿no? Esta idea, quería plantear un poco que volvamos a diferenciar lo que es el colonialismo y la colonialidad. Porque me parece que ahí da de nuevo para pensarlo, ¿no? Pide la palabra Dionisos Solón. Bien. Hola, no sabía que salía así en Google. Mi nombre es Christopher Bravo Montiel. Bueno, pues escribí rápido para sintetizar y todo una intervención. Este es mi primer encuentro, pero Roberto me puso al tanto de los anteriores. Y pues sí, o sea, coincido con las intervenciones previas. A partir del descubrimiento de América se genera una colonialidad. A mí me parece que el escrito está diciendo que no han cesado estas estructuras de poder, por mucho que se nos presente una hegemonía en torno a las temporalizaciones del poder, que espacializan nuevas formas de control. Así que cuando en el texto Patricio Guerrero hace la pregunta de ¿tenemos alguna independencia que celebrar? Ahí sale en la página 103. Yo me pregunto sobre la capacidad innovadora de construir estructuras sintácticas jerárquicas. Este concepto es muy llano y lo menciono porque es como una forma de controlar también el pensamiento. Lo noto mucho en la estructura en la que se formó. Nosotros formulamos frases y pensamientos sin importar muchas lenguas, como que está esa estructura. Y desde esta perspectiva, el control punitivo se encuentra directamente asociado, o yo lo veo asociado a estas estructuras sintácticas jerárquicas, sin importar el idioma, en donde la semiótica adquiere cada vez más relevancia. Me refiero a estos signos que vemos, o sea, ya llega un punto en el que no importa que racionalices bien un concepto, sino que ya ves un signo de rojo, estés en China o estés en México y sabes que por ahí no va. Este tipo de adecuaciones, este tipo de poder, yo veo que ha avanzado, aunque exista todavía esta diferenciación entre colonialidad y colonialismo, pero todo este pensamiento europeo ha continuado. Un profesor de Stanford, Robert Sapolsky, menciona en una de sus clases que para el siglo XXI el 90% de las lenguas en el mundo va a desaparecer. Entonces, esta diversidad lingüística asociada a lo que dije previamente, pues hace Patricio Guerrero, en donde el control sí se está perfeccionando, y veo en este tipo de asociaciones y de pláticas pues una nueva forma de crear en sentido rizomático, no arborescente, pero en sentido rizomático ya veo que también traen por acá todo lo de Deleuze y Guattari, y pues esta es mi primera aproximación, y pues formas de asociarnos internacionalmente, etcétera, para futuras acciones. O sea, este es un contrapoder a esto que estamos analizando y se menciona en el texto. Genial.
Genial. Me parece que lo que has dicho es fundamental porque coincide con por lo menos lo que pienso de que el combate es semiótico, ¿no? Hay un campo de batalla semiótico, hay un campo de batalla micropolítico, hay un campo de batalla ligado al pensamiento y los afectos, también se le podría agregar, y me parece que eso, porque lo que yo llamo micropolítica es eso que tú habías planteado, ¿no? Porque la macro, o sea, la política se reduce a lo macro, se reduce a lo instituido, se reduce a los códigos establecidos, se reduce a los partidos políticos, se reduce al Estado, se reduce a las instituciones, que son reproductoras de lo mismo, ¿no? Entonces, digo, para pensar próximas reuniones también, vuelvo con Donna Haraway, que también plantea algo de esto, así que, bien, Karina. Tenemos a Alberto Ríos Vargas, que quiere participar, le damos la palabra. ¿Está muteado, Alberto? No se escucha. No sé si tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora? Bien, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a todos. Realmente es la primera vez que participo, pero me llamó la atención justamente los temas que están relatando los compañeros hace años, los sudamericanos. Yo soy paraguayo, pero estudié en Argentina, en Rosario, Argentina, pero vengo con esa idea de una mentalidad, de una búsqueda, de un camino propio. Y en ese sentido, un poco veo cómo la historia se ha contado de otra manera. Yo desde Argentina veía cómo se contaba la historia en Paraguay y cuando volví a Paraguay vi que era otra cosa. Incluso acá hay una historia oficial y hay otra historia que es la que estamos ahora indagando y buscando. Enseño también en la universidad y ese cambio de paradigma y de autores, me fui a analizar un poco a Pérez Lindo, de Sousa Santos, Fernández Lamarra, Catherine Walsh, Eduardo Galeano, son un poco mis referentes latinoamericanos y seguramente hay más autores que me pueden brindar una mirada distinta, una mirada diferente, una mirada que me conecte con nuestras raíces. Y en esa búsqueda un poco que continúo, es un poco que participo en estas charlas y ver de qué manera podemos lograr sobre todo una filosofía que parte desde acá y sin desconocer lo que el mundo también ha creado, pero también ver y profundizar un poco esas líneas. De Sousa Santos desarrolló algunas líneas muy interesantes, sociología de la ausencia, de las emergencias, la voz de lo que no tienen voz y otras líneas que se vienen trabajando. Así que un gusto compartir con ustedes ideas y seguramente llegar a producir algo. Seguramente en próximas reuniones ya de las charlas pasaremos a la acción de generar algún material, alguna publicación, algo que nos lleve a trabajar un poco estas líneas y que dejemos testimonio también a los que siguen, a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros compatriotas, sobre que hay un camino diferente al planteado, a la voz oficial. Creo que yo estoy en educación y me di cuenta que toda Sudamérica está prácticamente con una línea que nos viene de Europa y con líneas de acción, y estamos ahora en constructivismo y estamos con competencias, educación por competencia. Yo creo que nosotros tenemos que estar en otro tipo de línea de educación. Podemos hacer educación para la paz, para la solidaridad, para un montón de temas, pero no estamos generando desde la academia ningún tipo de material, o muy poco material, mejor dicho. Entonces planteo un poco varios temas, no hay mucho tiempo, pero planteo varios temas y un poco mi expectativa en este grupo es llegar en un momento a producir algunos documentos, algunos avances que nos permitan transitar un poco esta ruta. Un gusto entonces saludarlos a todos. Perfecto, Alberto, perfecto. Me parece que es el paso siguiente, probablemente, va a depender de nosotros. Yo abrí este espacio con expectativas, pero que ha ido creciendo. En este momento somos 50 personas acá reunidas y está muy bueno esto, ¿no? De hacer circular el pensamiento, sentires que van a contramano de lo instituido, ¿no? Pero así que, Alberto, no te pierdas
y sostengamos esta idea de generar un instrumento donde a lo mejor nos podamos comunicar. Les comento, en el grupo de WhatsApp, es imposible, porque primero hay 2 grupos de WhatsApp, llegan a 500 personas, te imaginas que es imposible, así que vamos a tener que encontrar un espacio que los más comprometidos, los que estamos más, quizás más, con más deseo de generar y producir cosas en común, podamos encontrar. Así que cualquier idea que surja la vamos da mi WhatsApp personal para que nos comuniquemos y vamos tratando de generar algo. Pero bueno, siguiendo con esto, mientras hablaba Juan y hablaba Karina y Dionisos, que no me acuerdo el nombre, también pensar en la doble conciencia, ¿no? Que también hablaban, y esta topología del exterior fronteriza, ¿no? Entre el exterior y el interior, ¿no? El colonizador, en el cual hay un exterior que es las colonias, pero a la vez que no es exterior, sino que es una exterioridad interior, porque forma parte de sus dominios, porque están anexadas, ¿no? Y de pronto, internamente, nosotros, porque digamos, para colonizar es necesario un entreguista interno, ¿no? Creo que Fanon decía, creo que era él el que hablaba, donde decía que cuando se colonizaba, a las juventudes, algunos de los jóvenes, los tomaban y los educaban, si era posible, en el exterior, para después volver y generar la élite, ¿no? La casta, que vaya a gobernar y sea el intermediario con el poder externo, ¿no? Entonces, digo esto, y la doble conciencia en esto, ¿no? Que de pronto nos creemos independientes de Europa, pero cultivamos la propia semiótica y generamos, y esto es lo terrible, generamos internamente el opresor, el represor, y hacemos una colonización interna generando separaciones internas, ¿no? Dentro de nuestro propio territorio. Así que, bien. Karina. Tenemos la palabra de Dylan, que lo salteé ahí de la lista. Había también una chica que quería hablar también, creo. Y luego Estela y después Edgar. Bárbaro. Dylan. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Yo soy Dylan Morales, soy de Colombia, soy profesor de sociales. Algo que me surgió recién abordé el texto fue la forma en la que desde esa misma colonialidad se abordan a los autores que se tratan, ¿sí? Es decir, se les quita, digamos, su nombre propio, digamos, desde el lenguaje se cercena también, digamos, esa voz, en la medida de que se abordan es desde sus apellidos coloniales, si se ven, ¿no? Entonces siento que también ahí desde el lenguaje puede haber un cambio, no solamente en la manera en la que abordamos los textos o como nos referimos a los autores de los textos, sino también en la forma en la que nos expresamos de los autores que abordamos. Y de la forma en la que también empleamos un discurso, ¿sí? Un discurso que a la final puede permitir transformar también nuestras clases, ya que es desde ahí, desde el lenguaje, que se cambia también pensamiento. Entonces, esa era como un poquito la intervención que se me hizo pues, necesaria un poco, y también como recalcar la importancia de lo que Patricio aborda en el texto, ¿no? Como el otro, desde toda su idiosincrasia, desde sus sentires, desde toda esa experiencia que también él ha reunido a partir de las voces de otros, que él habla a partir de lo académico. Digamos que también eso es algo importante. Digamos que la academia es importante, pero también siento que hay que trascenderla más allá del artículo. Y toca empezar a
a decolonizar el lenguaje, decolonizar la vida misma, como él lo plantea en el texto, y siento que es desde la forma en que empezamos a abordar también lo que leemos, empezamos a abordar nuestras clases y la cotidianidad en general. Es más como es el aporte. Gracias. Le damos la palabra a Estela entonces. Estela, fíjate si bueno, ahí. Sí, o qué tal, buenas noches. Perdón, no pude sacar el micrófono, mejor dicho, ponerlo activo. Hay algo que me parece que todo el tiempo estamos tocando y que quizás es algo que tiene que ver con el dolor. Me parece que, digamos, la presencia de la colonización implica una presencia que también incluye a la matanza, a la muerte, a la criminalidad, a todo lo que implica, digamos, la dominación por la muerte misma, ¿no? Entonces, lo que se me ocurre pensar es cómo esa mortificación por la vía de la colonización ingresa de una manera quizás que nosotros no tenemos total conciencia, ingresa a nosotros de forma de colonialidad asimilada a la muerte, ¿no? O a la mortificación propia, ya sea del ser, todos los ítems que fueron tocando en la corazonada, corazonar, me parece que toca lo vital. Y la mortificación que está presente en la colonización se presentifica en cada uno, en la micro, como vos planteás, Roberto, me parece muy interesante, en lo micro, en lo individual, como colonialidad de la muerte, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este efecto de colonización nos mortifica? En el ser, en el espíritu, en la cultura, en el lenguaje, en todos los ítems que fueron tocando. Eso me parece que es una vuelta que algo no se toca, porque lo vemos hoy en la guerra, lo vemos en Ucrania y en Rusia, lo vemos en la mortificación no solo nuclear, sino en la mortificación que implica el restar a nivel capitalista, en fin. En todos los ítems que tocó el texto que mandaste, que me pareció que toca el corazón, en definitiva. Sí, sí. Cerrando. Sí, sí. Bueno, este autor agrega, me parece, a otros autores más o acentúa más el tema del ser, una cierta ontología, ¿no?, de los afectos, del sentimiento. Pero aparte, para seguir lo que tú venías planteando, Estela, y para que sigamos, no planteemos cosas estancas, sino que vayamos siguiendo el hilo de lo que el compañero viene diciendo y vayamos ahí, ¿no es cierto? Pensaba en Fanon cuando, y acá la diferencia de nuevo entre colonialismo y colonialidad, porque decía Fanon que de pronto los colonizados, llegó un momento donde esa represión, ese elemento interiorizado de dolor, de sufrimiento por la opresión, estalló. Entonces decía que la fuerza era la ira, era el odio, que era esa fuerza interna para poder, y decía Fanon, bueno, a tomar las armas y a pelear contra el conquistador, digamos, ¿no? Entonces, esa fuerza interna se da en el contexto de la presión externa de la colonización. Ahora, tomo esto porque quiero acentuarlo porque me parece interesante para hacer la diferencia, ¿no? Porque ahora la colonización ya no está, o no está, no es lo universal, digamos, ¿no es cierto? Como la cuestión imperial, ¿no?, de un ente imperial sobre una colonia, ¿no es cierto? Las independencias han ido triunfando, pero
pero ha quedado la colonialidad, ¿no? Ha quedado la colonialidad, ha quedado la dominación y la dominación universal, o sea, se ha expandido esta forma de colonización, ¿no? Y decía uno de los autores que, bueno, que busca el interior del imaginario de los pueblos, de los sujetos, y se mete ahí, en esa ontología de ingreso, en lo más íntimo de la subjetividad, ¿no? Entonces, y acá doy la palabra de nuevo, disculpen, pero porque la pregunta ahora sería, está bien, pero nosotros no tenemos esa fuerza cuando tenemos la opresión externa, fenoménica, y se juntan a luchar, digamos, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es la energía, el motor interno que tenemos cuando estamos tan colonizados, nuestra existencia de que nos despertamos? Es decir, ¿cuál será la fuerza interna, no? Cuando vivimos derrota tras derrota a nivel, lo que fue la derrota del comunismo, digamos, esa gran revolución, etcétera, esperanzadora, lo que fuere, ¿no? Para la gente de izquierda, etcétera. Pero me refiero, entonces, ¿cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva, más allá de hacer una cosa intelectual, cuál es la fuerza interna para sostener, cuando sabemos que por ahí damos la vuelta y ya estamos metidos en lo que el otro social nos dictamina, ¿no? Etcétera. Disculpen. Karina. Sí, antes de darle la palabra a Edgar, Ronaldo comentaba y también Guillermo hacen unos aportes, esto de la necesidad de recuperar también la historia de los vencidos, ¿no? De los sujetos subalternizados, podríamos decir. Y por el otro lado también Guillermo habla de la colonialidad del inconsciente, ¿no? Ahí hace un aporte más larguito y que son ejes también importantes para trabajar. Edgar Marín y luego Richard. Gracias, buenas noches con todos. Saludos desde Cuenca, Ecuador, desde la tierra del autor del artículo. Bueno, yo voy a partir primero con una reflexión y, bueno, presentándome, yo no soy o no estoy ligado a la academia como tal, más bien yo soy una persona que me dedico a las artes visuales, hago pintura, escultura y una serie de travesuras manuales y mentales. Y yo parto con una pequeña reflexión que el autor empieza en el primer numeral, o en el número 1, que dice al siguiente día del 10 de agosto de 1809, en el supuestamente habíamos logrado la independencia en Quito, apareció pintado en un muro de la casa de gobierno una profética frase que anunciaba la realidad futura de los pueblos independizados, entre comillas lo dice el independizados de nuestro continente, fin del despotismo y primero de lo mismo. Creo que esto es una frase muy fuerte que si lo analizamos de una manera un poco somera, lo seguimos teniendo todavía. Creo que no avanzamos a independizarnos todavía, ¿no? O sea, justamente el autor Patricio Guerrero pone independizados entre comillas. Por otro lado, creo que es importante reflexionar sobre un tema de cómo se lo denomina al momento de la llegada de los europeos occidentales. La mayoría de citaciones históricas hablan sobre descubrimiento. Y creo que aquí en el Ecuador y he estado en alguna parte de Centroamérica y en Norteamérica, siempre hemos hablado un poco más bien de una invasión, ¿no? Porque no descubrieron nada. América existió siempre. En esa medida creo que vale reflexionar sobre de cómo se da a ciertos enunciados para un poco, obviamente, para hacer cronología. Pero sin embargo también es importante utilizar quizás términos que vayan un poco relegando
esa terminología o ese vocabulario demasiadamente occidental o eurocentrista, ¿no? Por otro lado, para terminar con mi intervención, es también importante que a través de las artes muchos artistas o gente que hacemos este trabajo que está más afincado a la espiritualidad humana, hemos reflexionado sobre estos temas en muchísimas ocasiones, de cómo los invasores utilizaron la imaginería religiosa para ir subyugando a los pueblos, es decir, utilizaron la simbología o la semiótica, para decir en términos un poco más académicos. En esa medida creo que yo, como un cultor de la imagen como tal, es súper fuerte manejar las imágenes para subyugar a los colectivos o a los pueblos. A eso se le incorpora el discurso, obviamente un discurso avasallador en donde los oyentes no tienen conocimiento sobre las temáticas del orador, y en esa medida creo que la invasión fue mucho más perfecta porque no se utilizó mucho armamento, posterior sí, pero en un inicio muy poco armamento se utilizó. En esa medida creo que la reflexión que estoy poniendo es un poco más de carácter quizás personal, pero que siempre ha salido a través de múltiples debates y conversaciones que se ha hecho en los espacios de las artes y la cultura. Eso es por el momento. Gracias. Bueno, Edgar, el punto es que, bueno, lo primero hay que destruir lo que está. Hay que destruir una cultura para transformarla en subcultura. Hay que destruir lo que está para después meter los símbolos, ¿no? En lo desmantelado que queda, meter los símbolos con la fuerza del imperio, pero meter también las simbologías, las imágenes, los signos, ¿no? Y el lenguaje, dando y generando una jerarquía donde lo superior, esta mistificación de lo superior que viene de afuera, para, ¿no?, generar esa especie luego de seducción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ir inyectando, pero antes me parece que habría como un tiempo primero que es como la destrucción de lo que está, es decir, debilitar lo que está. Seguimos entonces con Richard. Buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Richard Encinas, soy de Bolivia. Bueno, para abordar el tema de la colonialidad, ya entrando en tema, primero, bueno, ya sabemos, ¿no?, que a través de la historia nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas han sido sojuzgados, sometidos a base de fuerza por el imperio español, especialmente en Latinoamérica, para tratar de evitar esa colonialidad que ahora aún así persiste, pese a que ahora ya no tenemos la fuerza, pero sin embargo se ha quedado y se remonta a nuestra cultura misma, ¿no? Lo que hay que hacer es hacer una reconstrucción, ¿no? Agarrar y nuevamente retomar esos pensamientos antiguos, esos pensamientos olvidados, y hacer una reconstrucción semiótica, ¿no?, de todos nuestros signos y pensamientos, no solamente en el lenguaje. Lastimosamente, el lenguaje ha sido imperante para el tema de la colonización, ¿no? La religión, lo propio, ¿no? Hablamos actualmente el idioma español, sin embargo nuestros pueblos tradicionales tienen otros idiomas, los cuales en algunas culturas de Latinoamérica se han ido perdiendo. El problema es ese, ¿no?, que tenemos que agarrar y reconstruir. Y hay un efecto sumamente importante que nosotros, como ya estamos colonizados, es difícil descolonizarnos. No solamente en el tema del pensamiento, sino absolutamente en todo. Tenemos cierto
hincapié en pensamientos eurocéntricos que vienen de afuera, y actualmente con la tecnología se ahonda más y no podemos agarrar y dejar de lado ese tema. Entonces, primero hay que descolonizar el pensamiento, pero es bien difícil, porque el conocimiento a su vez y la evolución que sufre el hombre es abismal, y nuestros pueblos indígenas lastimosamente se han quedado atrás. Ya. En Argentina, por ejemplo, prácticamente los han arrasado, ¿no?, a todos los indígenas. Entonces, ese es el problema. Aquí en Bolivia, por ejemplo, existe el tema de la descolonización bajo ya distintos puntos de vista. Ya el tema del indianismo, el tema del indio, son conceptos, uno que están realzando esa descolonialidad, pero que aún seguimos sobre esa base, pero sobre una base política ya tal vez en estos tiempos que no se refutan, digamos, a los años 60, 70, donde ese pensamiento era mucho más aversivo, digamos, agarrar las armas y tomar el poder a través de un pensamiento propio, un pensamiento indígena. Sin embargo, ahora ya es otro el pensamiento, ya eso de las armas, eso de la revolución, creo que ya ha quedado caduco, ya se lo ha mostrado incluso en el lugar, ya no es el tema de agarrar de la fuerza, y ese es el problema de la colonialidad, ¿cómo lo hacemos? Entonces hay que resaltar esos pensamientos antiguos, tratar de tal vez fortificar, ¿no? Si en alguna forma sirve el término, fortificar este pensamiento que se ha dejado de lado. Bien. Karina. Muchas gracias. Le damos la palabra a Feli y después a Walter Barbosa. Buenas tardes, don Roberto. Buenas tardes a todos. Hola. Estoy acá sintonizando desde Chile. Saludos para todos. Primero que todo, quiero aportar con algunos conceptos colocando en la mesa algunos autores. Primero que todo, hablar acerca de las mayorías y minorías, que como lo sostiene Maritza Montero, yo creo que acá es totalmente prudente hablar acerca de esto. ¿Quiénes son las mayorías y quiénes son las minorías? Las mayorías se entiende desde lo cualitativo y no cuantitativo. Aquellos grupos que ejercen el poder. Las minorías son aquellos que tienen el menor poder o menor influencia. Yo creo que en esta discusión acerca de la colonización, los colonizados generalmente son las minorías, frente a una mayoría que sabe, como decía Foucault, sostener el saber poder. Desde ese saber poder, ellos manipulan y saben cómo influenciar a las minorías. Foucault es tan sinistro lo que proponía que ya el Estado no necesita quizá un Estado coercitivo o impositivo, sino que más bien impone la biopolítica, es decir, generación tras generación, tienes que hacerlo de esta manera porque las cosas son así. Entonces el Estado de esta forma economiza muchos recursos y también está muy ligado también a lo que es la colonialidad y colonización, en el sentido de que ya muchas veces hacemos las cosas automáticamente, sin una mayor reflexión. Finalmente, este saber poder lo sostiene el eurocentrismo, básicamente. Sin ir más lejos, en Latinoamérica se ha empecinado sustancialmente muchas veces en lograr aquellos constructos y conceptos que impone Europa. De hecho, sin ir más lejos, las familias mayormente caudaladas de Latinoamérica no son latinas, son muchas de origen europeo. Esa es mi intervención. Bueno, pero aparte, ligado a esto de lo micro y lo macro, las grandes revueltas y la gran movilización en Chile, ¿no? La pregunta es, ¿a dónde va a parar? ¿Qué va a suceder con eso que pone en cuestión toda la Constitución? Sí, me queda un punto, sí, hablando acerca de lo mismo, estas minorías, como lo propone Montero, tienen estabilidad o su forma de oxigenarse, por así llamarlo, o manifestarse en la innovación, frente al conformismo que demuestran las mayorías. Quieren que las cosas se perpetúen tal cual como están. Llega un momento en que las minorías se asfixian tanto
con el saber poder que impone la mayoría, que ocurren estos quiebres o fracturas sociales, y ocurren estallidos, explosiones, y comienzan esta dialéctica entre innovación y conformismo. Aquellos que quieren que se perpetúen las cosas tal cual como están, y aquellos que, asfixiados por este saber poder que ya no pueden respirar, necesitan innovar, necesitan respirar. Bien. Muchas gracias. Le damos la palabra a Walter Barbosa. Bueno, gracias. Buenas noches, saludo a todos y a todos. Fui uno de los primeros que ingresó, así que tuvimos como una pequeña charla. Sí, bueno, y le mando un saludo a Juan Maya, que no está todavía, se retiró por compartir el celular, le envío un saludo. Acá estoy, Juan. ¿Cómo te va, viejo? Bien. A quien no conozco personalmente, además lo conozco de otros espacios, pero bueno, la virtualidad nos da esta ventaja, ¿no? De poder estar un rato en casa, conectarnos y disfrutar de buenas charlas. Bueno, yo destaco otra vez el espacio, rescato todos los aportes que se han hecho, que son muy interesantes, y bueno, y en ese escuchar todas las argumentaciones van quedando como cosas subyacentes, ¿no? Por ahí alguien dijo, bueno, hay que empezar a contar la historia de los vencidos, y ahí me remite directamente a Benjamin, ¿no? Bueno, hablaron de la presencia que tuvo China en el desarrollo de Europa, ¿no? Sin que pudiera darse la posibilidad de tener en un momento de la historia, de su desarrollo, esa parte tan importante de la historia universal que es la revolución industrial, ¿no? Sin embargo, aportó mucho para que eso fuera así, ¿no? Ahí yo pensaba un poco en Dulce, que Karina lo había citado, Juan también creo. Y me preguntaba, bueno, lo que decía Roberto, esta idea de cómo seguir, porque el diagnóstico está. Hay bastante material bibliográfico que nos describe cuál es el cuadro de situación. Bueno, una de las posibilidades es de construir el lenguaje. La otra, bueno, si el problema o la dificultad es lo lingüístico, ¿cómo hacer para construir un nuevo lenguaje que permita construir una nueva forma de vida? ¿No? Entonces, pensaba ahí en Wittgenstein cuando dice, bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una forma de vida, se inscribe en el marco de una forma de vida, no lo podemos comprender, no lo podemos arrancar de la propia vida porque es parte de eso. Bueno, ¿cómo hacemos, no? Si tenemos un lenguaje que ha sido impuesto, ¿cómo hacemos para construir una realidad distinta o resignificar el mundo a partir de un nuevo lenguaje? Vaya dificultad, ¿no? Y pensaba, bueno, construimos nuestras propias categorías, apelamos a lo que otros autores han hecho y contribuyen para que nosotros podamos repensar en este espacio. Es más problemático todavía. Pero bueno, nada, era para comentar eso, las dificultades que hay por Bien. Se escucha con ruidos, Cierren David. los micrófonos. Ahí está. Bueno, perdón, una cosita, lo que decía Walter, lo del lenguaje es fundamental, ¿no? Porque es el elemento, es el eslabón de una generación a otra generación, ¿no? Y por otro lado, también es lo que nos habla por nosotros de alguna forma. El lenguaje no es, somos hablados por el lenguaje de alguna forma, ¿no? Entonces, hay un autor que también en algún momento me gustaría que trabajemos, que es Julien, que trabaja sobre un filósofo francés que, bueno, viaja a China y de allá busca una exterioridad para pensar Europa, ¿no? Y toda la filosofía. Y me parece interesante eso porque también plantea, ¿no? Bueno, hay una estructura basal de nuestra gramática que es sujeto, verbo ser fundamentalmente y predicado. El predicado habla sobre el sujeto, es decir, la clasificación, que es un gran veneno que tenemos, ¿no? Es clasificar y clasificar y clasificar. Ahí se monta toda una jerarquía semiótica, una jerarquía, pero bueno, para seguir pensando. Y por otro lado, que habló recién de las imágenes, bueno, yo no soy ni de la academia, ni de la filosofía, vengo del psicoanálisis, o sea, fíjense qué aparato, ¿no? También el psicoanalista, ¿no? El psicoanálisis. Pero bueno, sigamos, Karina.
comentaba, me había anotado ahí también algunas cuestiones y vinculada a esto que veníamos diciendo de las palabras, ¿no? Y volviendo al texto de Guerrero Arias, no sé si ustedes lo escucharon cantando alguna vez a Guerrero Arias, él es cantautor, y él habla esto de pasar todo también por el corazón, en el sentido de discutirle a la mirada eurocéntrica la fragmentación entre esta idea del ser, pienso y luego existo, ¿no? Y así nos pasa también, nos desconectamos de la naturaleza como si fuese un otro, nos desconectamos de la otra persona, somos como máquinas de reproducir trabajo fragmentadas, y también la historia de nuestra América tiene que ver con eso, cómo nos han fragmentado y que el otro, el vecino del otro lado de la frontera, que capaz que es el kiosco de enfrente, del otro lado de un río o ahí nomás, es ese otro tan distinto, tan diferente. Y en relación a las palabras, hay un autor argentino que se llama Arturo Jaureche, que habla de la autodenigración como soncera sistematizada, dice él. Cómo los pueblos de nuestra América también, para que este proceso de la colonialidad sea efectivo, nos han matado la autoestima. Y pensando en la colonialidad y las palabras, y cierro con esto, ¿cuántas veces nos pasa que, bueno, esto en Europa no pasa? Esto, ¿y qué querés? Si somos, y podríamos poner Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, ¿qué querés? Si somos, ¿no? Y nos pasa que nos han comido de tal manera la capacidad, la potencia de poder pensarnos desde todas las potencialidades que tenemos desde nuestra América, que también eso es un mecanismo de control muy fuerte. La autodenigración y la inevitabilidad, ¿no? Bueno, ya es así, ¿qué se le va a hacer? Entonces también tiene que ver con esa fragmentación. El compañero Juan quería hacerle una pregunta al compañero de Chile, que si no me equivoco era Feli, y dice que cuente su experiencia sobre los mapuches en el sur de Chile y que está relacionada con la misma problemática del sur de la Argentina. Y aparte quería hacer un comentario. Bueno, escucho la respuesta del compañero de Chile, si está, o si no hago el comentario como quieran. Sí, Juan, por acá estoy, no hay problema. De hecho, estaba escribiendo recién el texto, pero mejor te lo digo por acá. Yo creo que remite mucho a lo que estamos planteando en este diálogo. Vencedores y vencidos, triunfadores y sometidos, y finalmente cómo se va articulando un discurso y una narrativa al transcurrir la historia y los años, ¿ya? Como en otros momentos de la historia, también en otras civilizaciones, el vencido llega a ser desotrado por los vencedores, quitándole muchas veces la dignidad humana y viéndolo como escoria o barbarie. Entonces, yo creo que Chile, al igual que quizás muchos países a nivel latinoamericano, aún estamos en deuda con nuestros países, con nuestras tribus, nuestras culturas originarias. Yo creo que un mejor ejemplo que podemos ser Mauricio y Nueva Zelanda, cómo existe esa relación entre Estado nuevo, por así llamarlo, que es Nueva Zelanda, con su pueblo originario. No sé cómo es la situación en Argentina, por ejemplo, con los mapuches. Claro, sí. Acá, evidentemente, esa problemática remite a un cuestionamiento directo a los estados, a los distintos estados, tanto el Estado chileno como el Estado argentino, como el Estado boliviano. Esta problemática remite a una mirada crítica de la construcción de esos estados. Por otro lado, ahí estaba escuchando la participación de cada uno en relación a esta problemática de la colonialidad. Y un dato que me llama la atención, casi todos, cuando citamos autores europeos. Alguien habló de Deleuze, otro habló de Wittgenstein, otro de Benjamin, etcétera, etcétera. Salvo Karina, que mencionó a Jaureche, ahí no recuerdo haber escuchado otro que mencionara a Kusch, por ejemplo, ¿no? Nadie sabe en el ámbito de la filosofía lo nombramos en la reunión anterior, pero sí, es cierto lo que dices. Bueno,
Yo en la anterior no estuve, perdón. Pero digo, me parece que hay también, inclusive cuando hablamos del continente, ¿cómo se llama este continente? ¿Cómo se llama? Abya Yala, muy bien, alguien se acordó. A partir de nuestro propio nombre continental, porque es una forma de identificarnos. Allí es donde hay que trabajar, me parece a mí, este tema del lenguaje, este tema del sentido común, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos va a llevar irremediablemente, ya sea pacífica o no, a cuestionar el actual estado, cada uno de los estados de nuestras repúblicas, ¿no? Me parece a mí. Por supuesto que este es un trabajo que no se va a hacer de la noche a la mañana, llevará generaciones. Lamentablemente, probablemente la mayoría de los que estamos acá no lo llegaremos a ver, pero bueno, lo válido es que pongamos un granito de arena en este camino, ¿no? Como decía Mao, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso, ¿no? Así que yo apuesto al primer paso. También, gracias. Obvio. Le damos la palabra a Estela. Dos cosas, como decía el imperio chino, Mao, ves que está en el lenguaje presente todo el tiempo el amo. No podemos desprendernos de esa pregnancia. Derrida, nadie nombró a Kush, pero lo nombramos a Mao. A lo que voy es que el ideal... Yo lo nombré a Kush, ¿eh? No, vos nombraste a Mao. Y a lo que voy... Sí, pero que no lo habíamos nombrado. Y sin embargo citaste a Mao. A lo que voy es que la idealidad nos supera. Está más allá de lo que querramos hacer con ella. Ese es el punto. Es que nuestro colonizador o nuestro conquistador lo tenemos en nosotros mismos. Nada más. Sí, totalmente. La interiorización del represor, del sacerdote, de todos los males tenemos adentro, de alguna forma. Sí, Karina. No hay nadie en lista. Isma Reyes acaba de escribir. Dice Eduardo Galeano, desde lo poético y metafórico, cuestiona muy claramente el colonialismo, nos cuenta cómo han gestionado nuestra cultura, economía, nuestras subjetividades, la jerarquía que le damos a la mirada del colonizador. Nos produjeron desde el capitalismo como individuos, haciéndonos olvidar de la comunidad. Y Feli pide la palabra. Sí, quiero anclarme en lo último que comentó la compañera acerca de ese colonizador que tenemos interno. Ya bien lo decía Paulo Freire, citando a un autor latinoamericano, quien sostenía que ocurre esta dialéctica o dinámica entre opresor y oprimido, que yo creo que viene al callo en esta situación, en la cual él explica que en ambas situaciones existe una deshumanización, en el sentido de que el opresor se deshumaniza al ver a su oprimido, ya que le quita el carácter de dignidad humana. Y por otra parte, el oprimido en algún momento quiere llegar a ser opresor y se deja oprimir por el opresor. Él sabe que al transitar en ese camino de esfuerzo va a llegar algún día a ser como el opresor. Entonces, en esta dialéctica, por así llamarlo, Freire sostiene de que todos llevamos un opresor interno. Y él esto también lo clarifica con un ejemplo que vio en Brasil, cuando un grupo de campesinos secuestran al dueño del fondo, de la parcela, ¿ya? Y tenían que custodiarlo, pero nadie fue capaz de custodiarlo porque le tenían miedo al patrón. Entonces, a ese sostiene lo que decía recién la compañera, el patrón no es solamente lo que está afuera, sino que lo tienen internalizado también. Y eso forma también la doble conciencia
¿no? De reprimir o colonizar nuestro propio compañero que tenemos al lado, digamos, ¿no? el semejante. Pero me parece que tenemos que volver un poco a este autor que plantea el corazonar, ¿no? O el sentipensar. Ahí tenemos una cuestión, un elemento, porque venimos de una formación, de una cultura donde elimina, escinde, reprime los afectos y por lo tanto al cuerpo, ¿no? Con eso la religión ha hecho lo suyo, ligada siempre al poder, ¿no? Y al poder represivo. Entonces, me parece que ahí la cuestión del afecto abre, y la cuestión de la corporeidad, este cosmoser, ¿no? Esto también abre a lo diverso y a lo múltiple. Me parece que el tema de lo múltiple también genera una posibilidad, porque el orden del significante, de la representación, está ligada a la clasificación y siempre es reduccionista. El corazonar abre, rompe, tiene otra forma, ¿no? Corazonar, los afectos, la producción deseante, algo del afloramiento de lo inconsciente, es decir, hay muchas cuestiones ahí que abren nuevos flujos que están contenidos, porque lo que el poder no quiere, y acá el autor también decía, ¿no? que yo me encuentre con el otro, ni que una subjetividad sea débil, sea pasiva, ¿no? Y a manera de Nietzsche, yo no tengo miedo a nombrar a autores europeos, digamos, ¿no? Pero, porque, digamos, el pensamiento crítico hay que sostenerlo y venimos también con esa cuestión. Pero las fuerzas activas, ¿no? Las fuerzas activas estarían más del lado del corazonar, del deseante, y las fuerzas reactivas son todo el montaje que frena esa producción. La palabra de Christopher, escuchamos ahora. Gracias, Karina. Sí, fíjense que había apuntado varias cosas de los que han intervenido, pero como dice Roberto, voy a seguir la línea y sí, me parece que da en el clavo Estela, en El Conquistador lo tenemos nosotros, y el recordatorio de Roberto en torno a cómo nosotros también somos productos de este control que reproduce justamente, y si algo es específico es que no deja de producir. Entonces, en el qué hacer, que varios también se plantean directa o indirectamente, yo aquí encuentro una dificultad porque parte de una situación, si uno comienza a ejercer un cambio o proponer algo ya en práctica, no en escrito o en pensamiento, pues te encuentras con que estás dentro de terreno conquistado. O sea, vas a entrar de lleno con las leyes del capital. Sí puedes dar un texto gratuito y sale en PDF y lo leen, pero ya cuando se vuelve algo más, pues llega el copyright, el nombrar la empresa, el mover transacciones monetarias, el mover por aquí y por allá. Yo particularmente desde 2016 inicié una labor que llegó a ser gratuita en torno a dar tratamiento psicológico en un periodo específico que fue el 2020 gratuito, y encontré dificultades en que las personas acudieran a él o lo siguieran. Ahora sí que comprobé lo que en psicología se sabe muy bien, que si te sale gratis, pues no lo vas a valorar. Y sí, una cosa es como leerlo en teoría y otra cosa ya es ponerlo en práctica y encontrarte con esto. Entonces, cuando generas, propones no solo teorías, métodos, etcétera, sino ya empieza a crecer algo, pues las leyes del capital y del marketing te empiezan a jugar chueco o te empiezan a jugar como son, empiezan a producir. Y entonces tú, como en esta dinámica de reproducir, desproducir o jugar con estos sentidos, esto es el tema que propongo para no hacerlo como todo lo que yo hice, etcétera, sino esta dificultad. Ya cuando pones en juego algo, pues teorizas y eso, pero sí se vuelve muy, muy difícil
llevar a cabo una producción que pueda generar este corazonar desde la insurgencia, como menciona el autor en la página 17 en el PDF o 116 en las hojas. Corazonar desde la insurgencia, en donde pues sí no estás enfocándote en destruir lo previo, pero sí en generar herramientas y hacer asociaciones y buscar diferentes modos en donde al menos en una epísteme se puedan unir personas en una estructura estatal o nacional, y las dificultades salen como si la población misma pidiera este dominio, este control o esta semiotización de poder que ya estamos acostumbrados y reproducimos constantemente. Entonces, este es el tema un poco abierto, un poco difuso, pero esa dificultad es la que quería comentar también, porque veo muchos y qué hacer, pero cuando lo llevas a cabo y lo haces, comienza esta lucha pues difícil. Y hay un fenómeno de grupo, un fenómeno social que genera que el que saca la cabeza, el que asoma la cabeza, se la cortan, digamos, de alguna forma, metafóricamente, porque es difícil, ¿no? La anomalía, ¿no? Que es un poco lo que se plantea, digamos, ser anómalos, ser contestatarios, generar un espacio crítico. Bueno, este espacio fue abierto desde ese punto de vista, ¿no? Ser una línea que sea colectiva, que sea abierta, que el conocimiento, pues ustedes ven en las redes, todos tienen sus kiosquitos, los de Leuciano, todos tienen su kiosquito, y cuando sacan los cursos, bueno, hay que pagarlo, ¿no? Más allá de si está bien o está mal, no entro en esa categoría, pero este espacio se generó desde ese lugar, que lleva mucho esfuerzo sostenerlo y que es gratuito, es colectivo, es abierto, entra, sale el que quiere, ¿no? Entonces, y si se puede dar un paso más cualitativamente superior, bienvenido sea. Pero bueno, no podemos salir del sistema, estamos dentro del sistema, el tema es cómo podemos generar algo dentro de esto, ¿no es cierto? Bueno, y ahí aparece lo singular, ¿no? Lo singular como singular subjetivo y lo singular como singular colectivo, ¿no? Esto es un espacio también de cierta singularidad. Bueno, todos los problemas y todas las cuestiones que arrastramos, ¿no? Bien. Karina, ¿hay alguien más? Tenemos acá 5 pedidos de palabra: a Juan Maya, Caleb, Feli, luego... De esos, perdón, no, más allá del orden, que está bueno, pero ¿alguien no ha participado de los que están anotados? Caleb, Andrés, no recuerdo que hayan participado. Bueno, le demos la palabra un poquito a los que no han participado, después seguimos. Andrés Carvajal. Bueno, buenas noches. Pido excusas porque me tocó conectarme un poco tarde, primero. Segundo, pues en lo que he podido escuchar en el desarrollo precisamente de las preguntas que Dionisio hace acerca de cómo podemos nosotros desde dentro de la misma, dentro del mismo sistema, empezar a romper de pronto ese mismo sistema. Creo pues traer un poquito de lo que hacía Marx, ¿no? Marx estaba dentro del sistema, pero dentro del mismo sistema él veía todos los errores que llevaron a la realidad de cómo la revolución en su momento tenía que surgir desde dentro de la misma, o sea, es como un movimiento de insurgencia, pero dentro del mismo sistema, ¿sí? Para que empiece a romper. Y si hablamos no solamente del lenguaje, sino de las prácticas culturales, creo que es evidente que las prácticas culturales que mejor se pueden verificar, y ahorita hablaba alguien de Chile, que creo que es una evidencia de cómo eso ha venido surgiendo en términos de Latinoamérica, es como los movimientos sociales. También mencionaron algo por allí se me va el nombre ahorita, el pedagogo Paulo Freire. Paulo Freire tomó su decisión de salir de la academia precisamente por lo mismo,
para empezar a posibilitar desde esa insurgencia, que podría decirse que no es tan insurgencia porque está de alguna manera generando algo del movimiento del mismo orden, dentro del mismo mecanismo que tenemos determinado como gran masa, o no sé cómo llamarlo, como mundo occidental, ¿sí? Y dentro de esa misma insurgencia él empezó a generar movimiento, ¿no? A generar transformación. De la misma manera pasa en Chile, creo yo. Y creo que si miramos un poco lo que es los términos de Latinoamérica, podemos ver cómo los movimientos sociales, a través de su movimiento, ¿no? A través de su romper, han venido generando dentro del mismo sistema. Ejemplo de ello evidente, Chile, constituyente, presidente que tiene un pensamiento distinto, ¿sí? Que lógicamente ha tenido pues mucho del movimiento del modelo que surge allí, que se mantiene, pero dentro del mismo sistema él ha venido modificando ese mismo sistema. Entonces es como yo creo que es llevar el sistema a otro mundo, ¿sí? A otro modelo, a otra forma de... Dentro del capitalismo podrían, pues hablando precisamente del capital, Marx, dentro del capitalismo podríamos verificar que hay miles de formas de capitalismo. El perjudicial, que es el que maquina el mundo, el que destruye el mundo, es el capitalismo ese, el capitalismo sangriento, el que saca todo el producido y dentro de sacar toda la fuerza del capital, destruye, ¿sí? Ese es el capitalismo que destruye. Y es el que se mantiene. Entonces, dentro de ese mismo capitalismo han venido surgiendo, si revisamos en términos de Latinoamérica, yo creo que de pronto un poquito más del mismo mundo, más hablando del hemisferio sur, podríamos ver que hay movimientos que han venido desarrollando prácticas que van en contra de ese mismo capital, pero que a pesar de que reconocen que van en contra del capital, están proponiendo y trabajando dentro de esa misma posibilidad, así como su merced lo hacía, ¿no? Es decir, yo propongo, coloco en la mesa unas posibilidades y sé que es luchar contra el mundo normal, la modernidad, la colonialidad y todo ese tipo de pensamiento que está allí, que de alguna manera tiene que tener, pues, puede que en un inicio, como Marx lo hacía, no tenga tanto impacto, ¿sí? Porque el movimiento que se está generando insurgente dentro del mismo movimiento que está grande, pues no puede tener tanto impacto precisamente por lo mismo. Pero dentro de ese impacto, yo creo que ahí es donde entramos a verificar cuál es realmente la insurgencia que surge dentro del movimiento para generar esas prácticas de colonialidad realmente, ¿sí? Para romper desde dentro lo que está mal y empezar a mover ese modelo de capital absurdo, destructor, de medio ambiente, que bien lo podemos ver. Yo creo que parte de las políticas que en este momento están desarrollándose en términos macro, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, los grandes tratados que han venido uniéndose a algunos países y estados, han venido surgiendo precisamente de esos movimientos que antes de pronto podríamos decir no tenían tanta relevancia, pero para el día de hoy ya la tienen y precisamente la tienen porque sabemos hacia dónde nos lleva ese macro modelo de destrucción, ¿sí? Entonces, es como, yo creo que es un trabajar dentro de, para empezar a romper, ¿sí? Bueno, Roberto hacía una pregunta que anteriormente quería pensarla, y es precisamente qué es lo que, por ejemplo, creo que nos hace a todos levantarnos a pensar, o no sé si es pensar, o a estudiar, o a movilizarnos en lo que nos movemos. Yo creo que parte de allí es el deseo, y el deseo es creo que el motor de casi todos los seres humanos, sino de toda la humanidad, y ese deseo está conquistado, está colonizado. Entonces, como ese deseo está colonizado, precisamente ahí es donde nosotros tenemos que entrar a trabajar para que el deseo, dentro de la decolonización, entremos a trabajar esas prácticas que venían de antes, que son de antes, que se mantienen y que algunas en espacios cerrados, ¿sí? Por ejemplo, si miramos una cultura aborigen, una cultura indígena, podemos ver que el deseo de ellos es un deseo, yo creería que limpio, ¿sí? No es un deseo de destrucción, porque dentro de sus prácticas, no solamente de constitución como comunidad, sino de sus prácticas como reconocimiento del otro, son distintísimas a lo que nosotros podríamos entender ahorita como el trabajo y cosas por el estilo.
Entonces, yo creo que dentro de ese deseo, ¿sí? Lo que primero hay que empezar a trabajar es ese deseo que de alguna manera es el que todavía nos mantiene en ese régimen, yo diría, en esa hegemonía, ¿sí? Pero si empezamos a decolonizar el deseo, la profundidad de lo que realmente es el deseo, que es de pronto lo que nos lleva a entender lo que es el capital detrás de Marx, podríamos entrar a romper un poco más a profundidad lo que realmente estamos tratando de movilizar. Y es un mundo más allá del capital absurdo, porque el capital somos nosotros. Bueno, Andrés, pero fíjate qué interesante, porque lo que tendríamos que estar pensando es que estamos dentro, pero tendríamos que buscar una afuera en el dentro. Tenemos que jugar en cierta especie de topología entre el afuera, entre el afuera y el adentro, ¿no? Cierta exterioridad dentro de lo mismo, digamos, dentro del sistema, cierta exterioridad que nos llevaría a una mayor interioridad, si tú quieres, ¿no? Por ahí me estoy complicando un poco, pero me parece que ese es el juego, porque si te quedás adentro, por más que quieras hacer, por ejemplo, las políticas de los partidos políticos de izquierda, ¿no? Que de pronto entran con discursos revolucionarios, con grandes lecturas críticas y terminan reproduciendo lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Y me parece que la fuerza está abajo, en la gente que va a las calles, las movilizaciones, que van retroalimentando y le dan discurso a los que están arriba, que lo toman, lo capturan y lo destrozan, ¿no? Como estamos viviendo ahora con esta invasión, sigue entrando gente. Bueno, sigamos, Karina. Bien, si les parece, le damos la palabra a Richard y a Mario Panucci, que no han participado. Y les invitamos a leer de Ronaldo y Julio, que tienen aportes también en el foro. Bueno, hola. Sí, a mí me parece, yo concuerdo con el profesor, de que este sistema de colonialidad no solamente afecta, digamos, al común, ¿no? A esos grupos pequeños que sirven una especie de escalera para que otros, unas élites mal formadas ya, tomen esos pensamientos y los vuelvan como un principio de lucha, pero un principio de lucha ya con tal vez modificado con un pensamiento ya más colonial, más individual, porque tenemos que partir del tema de que si comenzamos a pensar de forma colonial, comenzamos a pensar en el individuo como uno solo, no como comunidad, ¿no? Entonces, partiendo desde ese punto de vista, incluso hay líneas del pensamiento y una de las líneas del pensamiento que te hace pensar como un sentido más individual, más capitalista, más de todo, es evidentemente, digamos, las nuevas tendencias, ¿no? las nuevas líneas del pensamiento, el marketing y otras cosas que más que pensar en la colectividad, pensar en la descolonialización, hacen que uno se colonice más, pues, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces la colonialidad parte desde ahí y los líderes, como bien lo decía, son los que a pasar del tiempo, cuando llegan al poder, ya comienzan a autocolonizarse y sacan pensamientos que no son necesariamente de ese colectivo, ¿no? Que ya han dejado en el pasado. Eso es lo que ha sucedido aquí en Bolivia, ¿no? Que ha comenzado con un pensamiento indigenista o indianista, y el líder, que era una persona que partía de esas raíces, al final y en la última parte ha nomás sido un esbirro más del imperio. Bien. Le damos la palabra a Mario y luego a Caleb. Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y sí, justo en mi intervención pensaba un poco en lo que dejó Richard, que está muy bueno, ya que soy del sur y estoy de la ciudad de Vierna, Patagonia, y pertenezco a un grupo de lectura de Cush, ya que estamos en un territorio.
y se vuelve interesante. Entonces, frente a cuando Juana Maya, pregunta sobre el mapuche, que está en actividad, es noticia continuamente, interesante, por ejemplo, lo que está pasando en la catedral, ¿no? Hay que entender que son lugares donde los salesianos han puesto mucho. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Ceferino en Amuncurá? Y es un símbolo que divide, ¿no? Porque Ceferino es milagrero para algunos, para otros, hace poco fue canonizado, pero es el hijo de un cacique rebelde, casi. Entonces, ahí se empieza a ver un tema complicado. Y en esto que decía Richard, hay un ejemplo muy lindo, en la América Profunda, que él habla del Manquín Canquín, ¿no? Hablando de Viracocha, que es ¿dónde está el Viracocha? ¿Dónde está el poder, digamos? Y hace unos años los mapuches usan una figura que es el Nehuen, que es poder, y practicaban el dónde está. Y en este último tiempo se ha recolocado, y el Nehuen casi es un significante amo, es alguien lo posee, alguien lo maneja, está ligado a la ley, y muchos caciques empiezan a aparecer, como decía Richard, ¿no? A punteros, barra bravas, por ya se llaman longos, ¿no? Y evidentemente ahí el Estado ha metido una cosa, como dice el diablo, metió una cola, ¿no? Ahí el Estado ejecutó, y ese es peligroso, claro, está muy bueno todos los planteos de la semiótica, porque como una misma palabra o un concepto puede ser trastocado, porque el Nehuen es el mismo, pero desde dos prácticas, ¿no? Bueno, muchas gracias por escuchar. Saludos. Mario, mirá vos qué interesante, porque, a ver, no quiero traicionar a Kush, pero me parece que él hablaba de estar siendo. ¿Es de él la frase? Sí, ¿no? Bien. Sí, es como es lo más filosófico, ¿no? Como filósofo es una gran herencia que hay que tomarla. Claro, estar siendo, corazonar, sentipensar. Fíjense que son verbos. Para que en algún momento los repensemos, ¿no? Son verbos, no son clasificaciones. Es algo que se mueve, ¿no? Es decir, estar siendo, ¿no? Ni soy, ni estoy siendo, estar siendo. Hay una cosa de la movilidad, hay una ruptura con la clasificación. Digo, para que tengamos presente esto, pues es un elemento interesante, me hizo recordar Mario, porque estamos buscando los elementos de ruptura, estamos buscando los intersticios por donde filtrar, ¿no? Filtrar líneas de fuerza, ¿no? Líneas activas, deseantes. Bien. Le damos la palabra a Mario. Ya estamos. Faltaba alguien, Caleb. Sí, muy buenas noches. Saludar y agradecer por el espacio que se ha podido aperturar para compartir ideas. Pues yo quería compartir algunas ideas a partir de todas las intervenciones también que he ido escuchando, y pues quería hacerlo más que todo desde el campo educativo, ¿no? Hay una cosa muy interesante en hacer una distinción entre aquello que llamamos saber, conocimiento, pero así también pienso entre aquello que llamamos pedagogía y aquello que podríamos llamar educación, ¿no? Que me parecen dos conceptos o al menos categorías que se han ido desarrollando en este lado del mundo de una manera muy particular. La pedagogía moderna como tal en este lado del mundo pues se viene desarrollando a partir de una educación pues muy terrorífica. Me refiero con esto a que ha habido un proceso educativo de instaurar en la conducta humana, de instaurar en las personas una determinada lógica, pero así también una determinada conducta, ¿no? A crear su identidad en base a la identidad de aquel que somete, que sojuzga. Entonces, por lo tanto, negará
ese saber acumulado, ¿no? Entonces, porque ha sido educado para eso, ¿no? Esa persona ha sido educada para eso. Entonces, a partir de esa pedagogía del terror, esa pedagogía del racismo, de la clasificación, esa pedagogía que denota esta educación segregadora, esta educación clasista, esta educación rural, urbana, que siempre que se da incluso en el contexto boliviano. Es interesante eso ver desde el lado pedagógico, ¿no? En el sentido de que cuando estudiantes de último grado de las escuelas de formación de maestros tienen que ir a hacer sus prácticas en el área rural para luego poder trabajar en el área urbana. No es como más o menos decir vayan a adquirir sus habilidades, sus conocimientos en ese lado con esas personas y luego regresan acá, ¿no? Y también, bueno, y eso es para mí lo que podría componer lo que es la pedagogía moderna, con estas connotaciones, ¿no? Pero hay también ahí, eminentemente, hay que hablar también de una pedagogía también liberadora. Ya hace un momento mencionaban a Pablo Freire, quien da algunas pautas también, pero hay que ver también cómo desde antes, ¿no? Bueno, al menos en el contexto boliviano, desde principios de siglo XX, se dan unas experiencias maravillosas con los caciques apoderados, ¿no? Que por un tema de territorio tienen que aprender a alfabetizarse por un tema de recuperación de tierras y demás, pero fue la educación el arma o al menos el instrumento por el cual ejercieron una lucha, ¿no? Para poder ejercer, ¿no? Ese momento, o al menos poder situarse en ese momento histórico, ¿no? Y cómo después esto se va cooptando por lo que vendrá a ser después lo nacional popular. Hay un autor muy interesante acá, boliviano, que es René Zabaleta, que nos dice que el contexto boliviano, y yo pienso que asimismo el contexto latinoamericano, no se puede entender a partir de la estadística, sino de las crisis, ¿no? Que son las crisis por las cuales podemos llegar a comprender, ¿no? En muchas cosas. Y pienso que sí tienes razón, porque hace poquito acá en Bolivia, el 2019, tuvimos una crisis, pues que nos ha resignificado y nos ha hecho repensar nuestras formas de coloniales y descoloniales, ¿no? Y así también nuestros procesos pedagógicos, pienso, deberían pasar por lo mismo, pero no sucede lo mismo en el campo educativo, ¿no? Bueno, eso cortito, muchísimas gracias. Sí, Caleb, tomo pequeñito, después lo de que hablabas de educación, para seguir un poco el hilo del compañero, y buscar las respuestas, ¿no? Respuestas hasta ontológicas. Cuando el primer encuentro que tuvo este espacio fue, trabajamos el maestro ignorante Rancière, ¿no? Y para mí tiene una fuerza, ese texto tiene una fuerza, ¿no? ¿Y cuál es la fuerza? Primero, una crítica terrible al sistema educativo, como reproductor, etcétera, policíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, lo que él rescata, ¿qué es lo que? Pues la pregunta ahí es, ¿qué es lo que la educación tapona? ¿No? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay algo ahí, por eso también tiene que ver con lo social, pero también tiene que ver con la estructura óntica de la subjetividad. ¿Qué es lo que tapona para Rancière la educación? Y tapona porque, primero, que es vertical, el sistema educativo, el docente, el libro, y ahí abajo al niño para que reproduzca el texto, para que reproduzca lo que el docente dice, que dice el texto, que dice la política educativa. Entonces, ahí plantea
que lo que se tapona es aquel, tomando la palabrita de cosmoser, es decir, el niño aprende solo, con otros, por supuesto, pero aprende a sopesar las palabras. Hay una multiplicidad dando vuelta ahí, ¿no? Por ensayo y error, por tomar, por doblar la palabra, las representaciones, los afectos, el mundo que es un mundo abierto, por eso cósmico de alguna forma para el niño, ¿no? Y los juegos y tratar de entender e incluirse en el mundo, pero eso es lo que está taponado, esa producción individual junto con otros que dice Rancière, lo que no hace el maestro, en vez de realmente darle el lugar para que produzca el niño junto con otros, en ese colectivo de producción, donde tienen que inventar, donde tienen que pensar. Él trae de Jocotot, que es un pedagogo, que hizo una experiencia y descubrió esta cuestión de esta potencia de los sujetos que están taponadas y que puede el sujeto aprender, digamos, de sí mismo junto con otros, ¿no? Fíjense en los flujos que tapona el sistema educativo, los flujos productivos que se pueden hacer, ¿no? Seguimos como hilvanando y tomar determinados hilos para poder ir pensando estas fuerzas alternativas, estas fuerzas emancipadoras de alguna forma. Sí. Le damos la palabra a Armando Acevedo y luego a Jaime. Y compañeros, buenas tardes. Creo que nos hemos saltado algunas cuestiones importantes del texto, porque él habla de la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la alteralidad. Entonces, creo que lo más profundo que él está manejando es que hay una mecanización del individuo por las herencias culturales que tenemos desde el centro del poder, de la cuestión cuando él habla del poder, la colonialidad del poder, habla de lo político, lo económico, cómo ha tergiversado la cuestión de la naturaleza, lo religioso, todos los poderes fácticos. Y luego cuando habla de la colonialidad del saber, cómo nosotros hemos sido permeados por ese traslado del poder que hicieron del colonialismo a la colonialidad con los criollos. Todo ese conocimiento nos han heredado nuestros padres, pero siempre con ese sentimiento, sin sentimiento. Él habla mucho de la negación del sentir, de la efectividad en el conocimiento. O sea, ha desligado, el eurocentrismo ha desligado esa relación que debería existir entre la efectividad, la afectividad en el conocimiento. Y en fin, habla de muchas cuestiones muy interesantes, pero otra de las cosas interesantes que a mí me llamó mucho la atención es la alteridad, o sea, el conocer, que es una cuestión filosófica, ¿no? Que habla de lo otro, de la otredad. Nosotros no nos podemos desprender de lo individual, porque ya estamos condicionados por la cuestión del colonialismo, de la colonialidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos cambiar el chip y desprendernos poco a poco de eso, sin olvidar, como bien dice en el texto, que no podemos desprendernos del eurocentrismo de manera total, porque hay cosas que son fundamentales para nosotros. Yo creo que él trata de decirnos que debería haber un sincretismo entre lo que los pueblos originarios nos pueden enseñar y las cosas que podemos heredar del eurocentrismo. Incluso hay una cuestión muy interesante que él habla del conocimiento del náhuatl, que dice que yo soy tú, tú eres yo y juntos somos Dios. ¿Cómo no entendemos al otro? Por lo menos que no podemos desprendernos de lo individual. Y eso individual viene por las formas de producción, esas formas de producción que son eminentemente capitalistas y que tienen además algo profundamente individual y nos hace no entender al otro, no desprendernos de lo individual y cosificarnos en cada acto de nuestra vida. Entonces tenemos que desprendernos de la cosificación, entender al capital, pero al mismo tiempo entender a los otros y entender a nuestras raíces. Entonces, ese era un comentario que quería hacer. Gracias.
Muchas gracias. Le damos la palabra a Jaime Acosta. Gracias. Bueno, yo tengo varias, más que aportar que preguntar. Porque cuando yo empecé a escuchar este tema de la colonialidad, y yo entendí que hemos estado con una visión eurocéntrica y entonces era como si no tuviéramos que estudiar la filosofía griega o no tuviéramos que estudiar a los clásicos porque tendríamos que recurrir a un pensamiento latinoamericano. Pero después fui entendiendo que pues no se trata de quitar esa base, sino que se trata de agregar y aportar desde la experiencia de Hispanoamérica, por ejemplo, Latinoamérica más que Hispanoamérica. Y la cuestión aquí es que desde esa perspectiva, y lo que yo quisiera saber, ¿qué piensan los eurocéntricos de lo que estamos haciendo nosotros? Porque a lo mejor nosotros, o hay muchas personas que ya están pensando que eso tiene que ser desde aquí, pero ¿qué dicen ellos de este movimiento? ¿Ellos también miran que nosotros tenemos voz? ¿O ni siquiera están mirando para acá? Es decir, ¿hacemos el ruido suficiente como para que alguien diga, existe esto? Esa sería. ¿Qué pregunta? Bueno, evidentemente estamos enfrentando un monstruo, ¿no? Un monstruo totalitario, absolutista, lo cual esto no le hace ni cosquillas, obviamente, pero también el sistema capitalista con su axiomática va deglutiendo todas las alternativas, ¿no? La va reciclando, la va incorporando y la va deglutiendo, y la va expulsando y la va incorporando. Es un monstruo impresionante y es difícil encontrar una respuesta a tu pregunta, por lo menos una tengo. Bueno, en el texto hay una respuesta, me parece, a esa pregunta tan importante que haces, Jaime, en la página 24, del PDF. Ahí dice que ha sido la fuerza insurgente de la ternura y empieza a ejemplificar todo esto, la que nos ha permitido seguir. Bueno, la pregunta surge por un caso muy concreto. Normalmente en México, cuando estamos haciendo algo, y yo me muevo dentro de la psicoterapia, de pronto tenemos la necesidad de importar o contratar maestros extranjeros que tienen la capacidad de certificar y de decir quién sí y quién no. Y entonces la impresión que me da es que cuando uno pretende certificar un conocimiento o darle validez o que haya las licencias, resulta que nosotros no tenemos, por razones económicas, ni el aparato conceptual ni los estudios suficientes. Con frecuencia estos institutos certificadores pues tienen maestros egresados, pues no sé, de la Sorbona o de la Complutense o de Yale o de cualquier otra gran universidad, pero de pronto dice, a ver, y entonces ¿qué tenemos nosotros que aportar a esto, ¿no? Si pareciera que nos llevan kilómetros, entonces nosotros ¿qué certificamos? Bien, pero hay algunas puntas, ¿no? Hay algunas puntas. Tenemos el corazonar, tenemos el estar siendo de Kush, está el vivir existiendo de Julien, ¿no? Que no lo hemos visto, pero en algún momento lo veremos, vivir existiendo. Está el querer vivir de Santiago López Petit. Fíjense, son todos verbos, son todas acciones, y son todas de distintos lugares, pero son emancipadoras, son buscando eso, ¿no? Ok, gracias. Pedimos, ¿te parece, Roberto, si pueden silenciar los micrófonos, que hay alguno que está acoplando y haciendo mucho ruido, y si piden la palabra ahí les abrimos. Muchas gracias. Ahí está. Edgar, ¿estás por ahí? Edgar Marín. Sí, aquí estoy escuchándoles lo valioso de todas las intervenciones. Yo quería en esta segunda intervención partir de una reflexión que hace un catedrático ecuatoriano aquí que se llama Nelson Reascos,
y él habla sobre ciertos términos que se utilizan para referirse a los pueblos aborígenes, y él dice igual a los pueblos afrodescendientes. Y él habla que se hace una especie de lenguaje racista y colonial, o neocolonial, que a veces él menciona. Y dice, no se tiene que decirles indígenas o indios o negros o afrodescendientes, porque esos son términos esencialmente racistas que todavía están marcando el ritmo de muchas formas de expresión oral para referirse a ciertos grupos. En esa medida creo que es importante reflexionar sobre esa temática de cómo se denominan los pueblos, ¿no? Los pueblos ancestrales o los pueblos originarios, creo que Rascos manifiesta eso, que es mucho más agradable y mucho más cercano hacia esas comunidades o hacia esos grupos sociales. Y en este sentido, Guerrero hace hincapié no en esos términos, pero se acerca mucho a esa terminología, ¿no? Que la epistema o el epistema occidental no utilice categorías que suelen ser más eurocentristas antes que epistemas que estén vinculados acá. Es decir, Guerrero denosta mucho con la epistemología occidental o eurocentrista. En esa medida creo que habrá que hacer análisis un poco más rigurosos sobre cómo los lenguajes orales y escritos han ido permeando de una manera mucho más efectiva. Y en mis reflexiones personales también he estado haciendo énfasis en cómo el lenguaje originario de acá, de las comunidades originarias de acá, para escenificar el lenguaje oral o el lenguaje escrito, se utiliza el alfabeto occidental, es decir, el alfabeto que utilizamos los que escribimos español, los que escribimos francés o los que escriben inglés. Es decir, que toda esa forma colonizadora que está presente está muy latente. También es importante reflexionar sobre cómo así las traducciones, por ejemplo, acá en Ecuador, del quichua, y en el norte del Perú también se habla quichua, sea usado, reitero, el lenguaje occidental. ¿Por qué razón se tiene que traducir el quichua con un alfabeto occidental? Y eso creo que de pronto puede parecer muy simplista el planteamiento, la reflexión, pero sin embargo creo que esa es una colonización muy efectiva que lograron hacer los invasores. Y Guerrero también habla sobre el tema de la educación, que es mucho más clara cuando él dice que no se puede borrar de un tajo, alguien ya dijo, toda la parte de la malla curricular occidental. Cuando se puede hacer, alguien decía también, el amigo de México, creo que fue un sincretismo. Y es verdad, los sincretismos en su momento estaban muy en boga cuando la cultura como tal se empezó a tener un poco más de presencia en el escenario académico, en el escenario social, en el escenario de la convivencia diaria. Por esa razón creo que es muy importante, bajo la perspectiva de estos neocolonialismos, generar otros procesos de inserción social. En su momento, claro que alguien decía que también las revoluciones o los movimientos armados ya no se podrían dar bajo el lema de las armas. Yo creo que eso es todavía un tema no agotado, en virtud de que nunca ha habido revoluciones armadas que han logrado cercenar el poder a los grupos minoritarios o a las élites criollas. Por esa razón es importante, creo que, hacer énfasis en la forma de cómo
ir relacionando los nuevos procesos sociales. En América Latina en estos últimos meses, a partir del 2019 creo, se dieron muchos movimientos sociales, ciudadanos, que generaron un vuelco, y prueba de ello es que en Chile se logró hacer una convención constitucionalista, si no estoy mal con el nombre. En esa virtud creo que esa es una nueva forma de neocolonialismo. No ha habido una decolonización del lenguaje, de la educación, es decir, de todos los temas que anota Guerrero en su escrito, porque todos los temas que anota Guerrero en el escrito están tan ahí, tan presentes, que no podemos un poco obviar ese tema de cómo hacer los nuevos sincretismos, podría decir. Bueno, Edgar, pero fíjate vos que lo de Chile, que tú marcas, y hablando de los procesos que marcan los procesos sociales, en Chile, parte de, no sé si está el compañero acá chileno, parte de alguna forma de una chispa. En alguna reunión anterior hablamos sobre la chispa, ¿no? La chispa que enciende la cosa, y empezó de una cosa muy minoritaria, creo que en una escuela secundaria, y fue creciendo, ¿no? Y fue generando, porque eso también me hace pensar un poco en lo de Fanon, ¿no? Porque, digamos, contra el colonialismo físico, fenoménico, invasor, estaba la ira, esa fuerza de la ira que cuando la lograron salir de esa represión interna que tenía y pudieron sacarla contra el opresor, generaron una especie de identidad, una fuerza poderosa, digamos, ¿no? Sí, Roberto, solo una pequeña anotación. En Ecuador, en el año 2019, en octubre, justamente, aquí también se da una especie de insurrección social en el país, y creo que es porque bajo ciertos análisis de muchos expertos en los temas sociopolíticos y sociales de América, casi paralelo a lo que sucedió aquí en Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno, como decía en octubre, casi paralelo empieza en Chile, y paralelo a eso la forma de represión de las fuerzas llamadas del orden, entre comillas. Empiezan las mutilaciones visuales, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Y en Chile también se da paralelo a eso, las mutilaciones visuales. Entonces, en esa medida creo que es un poco el resurgimiento de los movimientos sociales, porque aquí también ya nos cansamos un poco con esa pseudo-izquierda que lideró Rafael Correa, que ahora suele presentarse como el alalid de la nueva izquierda en América, ¿no? Y cuando en verdad nosotros vivimos acá muchos temas que fueron represados y fueron reprimidos en el tiempo de Correa. Entonces, en esa medida creo que Guerrero lo que hace hincapié es justamente en eso, cambiar la educación con nuevos temas y nuevos términos para generar esa nueva fenomenología que ustedes anotan, la fenomenología del nuevo saber, porque Guerrero también hace hincapié en el nuevo saber, en la otredad, o sea, en el otro saber. Y justamente hay también otros epistemas que él menciona que son de los pueblos originarios. Y como por último menciono Bolívar Echeverría, que es un filósofo, pensador ecuatoriano que hizo su carrera en México, en la UNAM, también hace ciertas anotaciones sobre los temas de los etos, y los etos son nada más que los elementos conceptuales que están vinculados a la cultura, y la cultura latinoamericana, él menciona, Echeverría, que es una cultura muy barroca, muy auténtica de acá. Él utiliza lo barroco como un término eurocentrista, obviamente, pero para significar un poco lo cargado que son nuestras culturas, los detalles, las formas visuales que tienen, hacen de la cultura nuestra mucho más rica y mucho más enternecedora en términos de cómo generar esas nuevas formas epistémicas que anota a Guerrero, porque él hace mucho hincapié en el interior, en el ser, más que en el colectivo en sí. Edgar, pero fíjate
que estos movimientos que decís vos, la represión es uno de los elementos de la mutilación en la vista en Chile, terrible, terrible, ¿no? Pero ese es uno de los elementos. Vamos a ver qué pasa en Chile, porque después entran la casta gobernante, entran los representantes, ¿no? Y ahí volvemos a la macropolítica, y te chupa esa fuerza insurgente, te la chupa el mismo sistema, ¿entiendes? Y de pronto viene un gobierno de izquierda y de pronto, bueno, genera todo lo que genera. Entonces me parece que ahí hay una cuestión, porque estamos viendo esa fuerza insurgente. El tema es que después dónde cae, cómo se sedimenta eso como una alternativa, digamos, ¿no? Es complicado. Sí, bueno, y yo creo que una de las cosas que en el Ecuador ha pasado en estos últimos 5 años ya es con el gobierno del sucesor de Rafael Correa, que fue su vicepresidente en sus 2 primeros periodos. Luego tenemos un gobernante que está vinculado a los grupos financieros. Él es un banquero que obviamente está repitiendo un poco las recetas FMI de los años 80 y obviamente quizás es un terrible acontecimiento que tenemos aquí en el Ecuador. En vez de haber dado un paso para generar nuevos procesos, realmente hemos retrocedido en el tema de las apariciones políticas, de las apariciones de los llamados líderes que nos han generado ese retroceso. Y justamente Guerrero Arias hace mucho hincapié en eso. Con eso termino, gracias. Sí, porque estamos medio como cerrando y por ahí queda alguna otra persona para... Ahí se suma una persona ahora, Jimena. Bueno, estos son los problemas de los horarios de distintos lugares, que de pronto estamos terminando, se sigue sumando gente. Bien, ¿queda alguien más para tomar la palabra? Juan quería hacer un comentario para cerrar, que ya participó. No sé si estás por ahí. Bueno... Andrés Carvajal quiere pedir la palabra nuevamente y no sé cómo estamos de tiempo, Roberto. Y llevamos 2 horas, no hay tiempo tampoco, pero bueno, de alguna forma ya el agotamiento y dejar energía para la próxima. Andrés. Ok, vale, gracias por la palabra. Pues en cuanto a los comentarios que Edgar estaba comentando precisamente en cuanto al resurgimiento de la izquierda y dentro de ese movimiento que viene precisamente, si nos devolvemos un poquito en la revolución industrial pasó algo similar. Cuando la izquierda empezó a moverse, se empezaron a generar muchas movilizaciones, cambios y modificaciones en cuanto a la estructura del Estado y demás. Eso permitió precisamente que se empezaran a lograr algunos derechos, ¿sí?, en términos de la cosmovisión de cada una de las personas. Y de alguna manera, yo creo que de pronto es muy evidente que con Rafael Correa y con todo este tipo de movimientos que han venido surgiendo en Latinoamérica, se han venido modificando la estructura de lo que es la izquierda generalmente. Y pues precisamente si revisamos, él comentaba algo que me hace pensar y era acerca del lenguaje, cómo el lenguaje se ha venido modificando en términos de Chile. Y precisamente si nosotros revisamos la constituyente de Chile, en cabeza en este momento la persona que está generando la dirección de la constituyente en Chile es una persona que maneja varios lenguajes y es nativa de uno de los pueblos originarios de Chile. Entonces yo creo que sí, es evidente que el movimiento ha venido modificando, ha venido cambiando, ha venido traslucidando algunas cosas y de alguna manera eso ha venido generando modificaciones dentro de la misma estructura del Estado, que de alguna manera también ha posibilitado para que los pueblos que realmente sabemos que son los originarios de donde nosotros venimos tengan la relevancia que deberían tener, y de esa misma manera pues han venido generando espacios para ampliar el impacto de lo que ellos podrían venir a proponernos como una propuesta contrahegemónica de lo que propone Occidente. Lo dejo ahí, gracias. Perfecto.
Bueno, desde ya agradezco, realmente esta reunión ha sido muy buena. Karina fundamentalmente que me ayudó con el tema, porque ha ido cambiando. Cada reunión tiene un compañero que coordina el chat, porque si no se hace muy difícil. Y realmente ha sido maravillosa el encuentro, y le agradezco a todos por la participación, y esperemos que la podamos seguir sosteniendo, porque este espacio lo sostenemos entre todos. Así que agradezco, no tengo otras palabras que de agradecimiento a este estar juntos